Llega el momento de presentarte el espacio Aprendiendo de. Hoy en este día tenemos con nosotros al hermano de Moisés. Tenemos a Aarón. ¿Solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Números capítulo 12, versos del 1 al 16. Un espíritu de crítica y queja está barriendo la tierra en el día de hoy. Casi todos somos tomados por ese espíritu. Un espíritu crítico ha infiltrado la actitud y el hablar de la mayoría de las personas. Las personas están criticando, están quejándose, están murmurando contra el patrón, contra el empleado, contra el vecino, contra el esposo, contra la esposa, contra los padres, contra la escuela, contra los negocios, contra los amigos, contra el dinero incluso, contra los miembros de la familia, contra los políticos, contra el gobierno, contra los impuestos, contra los maestros, contra la salud, contra los medios de comunicación. La lista es interminable. Hay una persona que también es criticada casi tanto como cualquier otra. Esa puede ser el ministro de Dios, el pastor de la iglesia. En verdad, el ministerio es una profesión que normalmente es sometida a una norma más alta que la mayoría de las otras profesiones. Pero hay algo más detrás de la crítica. Hay una guerra espiritual. Una guerra espiritual lanzada contra el ministro debido a su llamado a servir a Dios. E incluso también llamado a servir a su pueblo. De hecho, una de las mayores estrategias del diablo es despertar críticas y quejas contra el ministro de Dios. Y a veces la crítica incluso es lanzada por un miembro de la familia. Y este es el tema que vamos a tratar en este día. Hablaremos de Aarón, pero hablaremos de este pasaje donde él criticó y murmuró contra su hermano. No solo Aarón, también su hermana. Lo que pasó fue doloroso. Los mismos hermanos de Moisés se pararon contra él desafiando su liderazgo. Hay que tener presente por lo que Moisés había pasado. El pueblo había comenzado su marcha a la tierra prometida. Solo llevaban una semana. Pero en 3 días, el pueblo se había quejado de sus penas, tanto que Dios se vio obligado a castigarlos y a juzgarlos. Números capítulo 11, versos del 1 al 3. El pueblo se había quejado de no tener suficiente variedad en su comida. Me imagino que serían carnes o verduras frescas. Se quejaron tanto que Dios fue forzado una segunda vez a castigarlos. Números capítulo 11, versos del 4 al 35. Moisés estaba profundamente descorazonado por la crítica. Eran críticas constantes, quejas constantes del pueblo. Y la queja y la murmuración tomaron a Moisés. Él estaba profundamente atribulado, estaba estresado, al punto que quiso que Dios lo removiera, lo sacara de esa situación. Solo quería que Dios lo llevara a casa, es decir, morir. Ahora, aparentemente, unos días después, los mismos hermanos de Moisés comenzaron a criticarlo y atacarlo. Esto sí que desanima. Esto sí que es doloroso, que tu propia familia, que tus propios hermanos te critiquen, murmuren contra ti. Estos eran sus propios hermanos, estaban atacándolo inmediatamente después de una de sus más penosas experiencias con el pueblo. Lo criticaron debido a su esposa. Al parecer porque era de una raza diferente. Parece que María tomó la batuta en el ataque. La colocación de su nombre parece indicar esto, pero está claro que Aarón estuvo de acuerdo con la crítica. La gravedad de este ataque contra el siervo de Dios es vista claramente recordando quiénes eran María y quiénes eran Aarón. Ambos eran líderes entre el pueblo de Dios. María, nos imaginamos que era una profetisa, era la líder entre las mujeres de Israel. Lo menciona Éxodo capítulo 15. Aarón era el sumo sacerdote, era el líder religioso supremo de Israel al lado de Moisés. Lo que estaba pasando era incomprensible, era irresponsable. Aquí estaban criticando al siervo de Dios personas que tenían altos cargos. Y hoy en día pasa esto también en la iglesia, que incluso el pastor o el apoyo del pastor también está en queja, en murmuración. Y no solo contra el pastor, sino contra los miembros. Aquí estaban criticando al siervo de Dios, interrumpiéndolo, disminuyéndolo en su ministerio porque se había casado con una cusita, una mujer que no era de Israel. ¿Quién era esta mujer? ¿Era una referencia a Séfora, la esposa de Moisés? Eso capítulo 2. La esposa de Moisés era de Madián, que a veces se identifica con Cus o Cusán.
Este pasaje parece indicar que Moisés se había casado con otra mujer, una cusita. El punto es que María y Aarón estaban destrozando el corazón de su hermano, el siervo de Dios. Estaban distrayéndolo, lo estaban interrumpiendo de su ministerio, estaban rompiendo su enfoque de pensamiento, le estaban preocupando más, estaban apenando su corazón, su mente. Y Moisés estaba como cualquiera de nosotros. Estaba apenado, estaba acongojado, estaba preocupado emocional y mentalmente. Sus propios hermanos estaban criticándolo, estaban murmurando contra él. Y eso desgasta. Eso desgasta físicamente, eso desgasta también psicológicamente. María y Aarón también cuestionaron el llamado y la misión de Moisés. Números capítulo 12, versículo 2. Para ellos Moisés no era el único líder o portavoz escogido por Dios. Dios también les había escogido y había hablado a través de ellos. Y no estaban criticando el derecho de Moisés de ser un líder, ni estaban refuñando contra su posición de dirección. Estaban refunfuñando por su llamado y por su posición. Querían su posición, querían su llamado para ser más reconocidos y para ser más honrados entre las personas. Pero el Señor oye su queja. Números capítulo 12, verso 2. El Señor oye todo. Nada de lo que se dice hoy en la tierra pasa de su vista. Él oye toda crítica, todo ataque, toda queja, toda murmuración. Y él vio a María y a Moisés. La idea es que Dios estaba listo para defender y ejecutar justicia en nombre de su siervo. Si lees el versículo 3 del capítulo 12, dice que hay una respuesta de Moisés. No fue reaccionario ni combativo, sino humilde. No dijo nada. No contestó a sus hermanos. Permaneció callado. ¿Y sabes por qué? Porque era manso y humilde, tanto más que nadie en la tierra. Moisés no era elocuente, era torpe en su discurso, era torpe de lengua, no era hábil con las palabras, no hablaba con facilidad, pero sí lo expresaba con su testimonio, con su conducta. Quizás esto es lo que estaba pasando aquí. Estaba callado, no sabiendo qué decir a estos dos líderes excelentes. Sabía que estaban equivocados, pero no sabía cómo enfrentarlos, qué decirles. ¿Tú te imaginas si Moisés discute con sus hermanos? A lo mejor esa relación se hubiera roto. A pesar del orgullo de ellos, Moisés no quiso herirlos ni degradarlos ante los otros líderes que podrían haber estado presentes. Moisés era un hombre muy manso, era humilde. Y Dios controla la situación inmediatamente. Las palabras las oyó Jehová. Significan que el Señor habló antes que cualquiera, aún antes de que tuvieran tiempo de pensar sobre lo que estaba pasando. Dios convocó a Moisés, a Aarón y a María, y lo hizo en el tabernáculo. Números capítulo 12, versos 4 y 5. Si lees el pasaje dice que la nube, la gloria de Dios, la misma presencia de Dios, desciende no solo para mostrar su misericordia, sino también para mostrar ira. Dios estaba a la entrada del tabernáculo para ejercer juicio. Con temor y temblor María y Aarón caminaron ante Dios. Y Dios los reprende fuertemente. Defienden a su único llamado, a su amado siervo. Lo primero que Dios dijo fue: escuchen mis palabras, oigan, presten atención a lo que yo digo. Y Dios hablaba a sus profetas a través de visiones, a través de sueños, pero no así con Moisés. Dios había llamado a Moisés para ministrar a toda la casa de Dios, a todo el pueblo de Dios, y María y Aarón debieron haber temido el cuestionar la misión del siervo de Dios. La ira de Dios se inflama contra María y Aarón y los castiga. Hubo enfermedad para María. Fue la autora del ataque, fue afligida inmediatamente con lepra. Había cometido un pecado tremendo, terrible. Por consiguiente, fue afligida con la misma enfermedad que simboliza la naturaleza pecadora del hombre. Aarón también fue herido con un terrible temor, versículos 10 y 12. Con horror, clamó a Moisés por misericordia confesando su pecado y el de María contra él. Pidió por sanidad de María. Y el Señor actúa. La misericordia de Dios se derrama y hay compasión de parte de Dios. Moisés intercede. Clamó desde lo profundo de su corazón a Dios por su hermana María. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y el castigo o la aflicción habían herido inmediatamente a María. La necesidad era desesperada.
María estaba sufriendo. De hecho, la echaron del campamento. Moisés clama: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y Dios actúa. Dios la sana. Pero debía ser disciplinada. Y cuando entramos en crítica y en queja y en murmuración, caemos enfermos. Hay un desgaste en nuestra vida. Un desgaste porque espiritualmente no estamos bien. Si yo critico continuamente, no puedo decir que soy un verdadero cristiano. María había cometido una ofensa grande, así que necesitaba aprender que una persona cosecha lo que siembra, que no debe criticar, que no debe ser orgullosa, sino mansa y humilde. Así que Dios insistió que sufriera el periodo de espera para el pecador inmundo. Recordar que el que tenía lepra tenía que ser expulsado del campamento. 7 días tuvo que ser sacada del campamento. Fue cortada del pueblo de Dios. La lepra, todos sabemos, es un símbolo de pecado. Por tanto, la disciplina de María, de ser removida del pueblo de Dios, es un cuadro de la Iglesia, que ejerce la disciplina cuando los miembros cometen pecado. Pero entra de nuevo la misericordia de Dios. Dios llevó a su pueblo a esperar hasta que ella volviera, que pudiera reunirse con el grupo hacia la tierra prometida. Notamos la solidaridad que debe existir en el cuerpo de Cristo cuando un miembro sufre. En vez de criticarlo, en vez de reírnos del defecto, del fallo del miembro, le sanamos las heridas, le cubrimos en amor. Como hizo uno de los hijos de Noé. Conoces el pasaje, ¿verdad? Noé se embriaga, planta una viña, se emborracha, se queda desnudo y uno de los hijos, en vez de cubrir esa desnudez, ese pecado, se lo dice a sus hermanos, riéndose. Y los otros 2 hermanos vienen a cubrir la desnudez. Y luego hay un juicio para este hermano que se rió, que no cubrió la desnudez. Y nosotros somos así. Vemos a lo mejor a un hermano en la iglesia que está pasándolo mal, o que está en disciplina, o que ha fallado, que no ha sido fiel, y en vez de cubrirle en amor, desvelamos sus defectos, nos reímos de él, no le cubrimos en amor. El Señor no abandonó a María. Hubo disciplina, sí. 7 días fuera del campamento, sí, pero Dios permitió que volviera. El Señor no les abandonó, continuó con ellos a pesar de todos los errores cometidos. Y podemos terminar diciendo que Dios juzga a su pueblo. Cuando pecamos, Dios nos disciplina y corrige. Aarón temió la ira y el juicio de Dios, y nosotros también debemos temer. Dios va a juzgar a todo lo que hacemos. Va a juzgar incluso nuestras obras. Y no importa lo que las personas piensen o digan. Esta es una declaración fuerte de la palabra de Dios. Dios llama y Dios da dones a los creyentes de forma diferente. Y tú y yo somos llamados a un servicio distinto, específico. Moisés fue llamado a un ministerio particular, María y Aarón al suyo. Así es con todos los creyentes. Dios llama a cada uno de nosotros para servirle y servirle fielmente en el ministerio que nos ha dado. Y aquí tenemos 2 lecciones para aprender. Dios oye la oración. Si un creyente, si un cristiano, si tú y yo clamamos al Señor de la profundidad de nuestro corazón, Dios oye y Dios contesta. Esa es la primera lección que podemos aprender. Y la segunda es que Dios es misericordioso y compasivo. Sí, viene disciplina a nuestra vida cuando hay pecados, cuando cometemos errores, pero el Señor tiene misericordia, es compasivo. Perdonó el pecado de María y satisfizo su necesidad. Y Él perdonará nuestros pecados y nos va a limpiar. Solo si le invocamos, solo si hay un arrepentimiento de verdad en nuestro corazón. Son los 2 puntos para terminar. Las 2 lecciones que debemos aprender. Dios oye la oración y Dios es misericordioso y compasivo. Solo puedo decirte, deja la queja, porque la queja mata, la queja no edifica, la queja contamina, la murmuración contamina. Y si hay murmuración en tu vida, a lo mejor no hay un crecimiento espiritual. Deja la queja.
Desecha la murmuración, la crítica en tu vida. Y en vez de quejarte, en vez de murmurar contra los demás, edifica, bendice, ministra, cubre. Toca aplicarlo. Hoy con nosotros, Aarón en el espacio aprendiendo de... Hay una lección que aprendió Aarón. Vio el juicio de parte de Dios y no entró en rebeldía. No se justificó. Se arrepintió en el momento. Pidió perdón a Moisés. ¿Hacemos nosotros lo propio? ¿Perdonamos a nuestro hermano? ¿Perdonamos al que ha criticado nuestra vida?